Buenas a todos y a todas. Os quería compartir cuál fue mi experiencia. En el pasado fin de semana hicimos una experiencia de método Wim Hof, de baño de hielo, y además saqué una reflexión muy importante que creo que merece ser compartida, ya que creo que el aprendizaje que tuve no solo es un aprendizaje que pueda tener yo ahora mismo, sino que creo que es algo que le puede pasar a mucha gente. Y bueno, para empezar, agradecimiento puro a mi amigo Ras, que siempre está ahí brindando medicina ancestral, que siempre está ahí brindando su espacio para ayudarnos. A Marshall, que fue el coach que nos guió con todo el método Wim Hof. Y a mi mujer Nuna Holística, que siempre está ahí, ¿no?, para acompañarme en este proceso de sanación y autoconocimiento. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Ya sabéis en qué consiste el método Wim Hof. No quiero explicarlo yo aquí y ahora porque no quiero que se alargue tanto este vídeo, pero básicamente es una técnica de respiración. No es una técnica solamente, son varias técnicas las que se llevan a cabo, ¿no?, en el método Wim Hof, para poder entrar en un estado en el que nosotros nos veamos más capaces, y no solo es algo a nivel mental, sino que es algo también fisiológico, es algo físico que está dentro de nuestro cuerpo, que nosotros en base a cierta respiración vamos a poder controlar tanto la oxigenación que hay en nuestro cuerpo como nuestros latidos, ¿no?, nuestro sistema cardíaco. Entonces esto es muy bonito, ¿no?, porque es muy importante que hagamos también fuerza con la etimología. Por ejemplo, la palabra recordar, recordis, que quiere decir volver al corazón, y poder hacer estas prácticas en las que trabajemos con nuestro propio corazón es algo que es medicina pura, porque tenemos que entender que desde el corazón es desde donde sale toda información, y es el corazón el que absorbe toda información antes que nuestra cabeza. Son las neuronas del corazón las que absorben esa información y luego ya es nuestra cabeza la que lo procesa. Y la respiración, que os voy a contar de lo que significa la respiración, ¿no?, a nivel espiritual, está totalmente ligado. De hecho, la palabra espíritu, de donde viene la palabra espíritu viene de inspirare, y es esa inspiración la que nos promueve ese reflexionar, ese vivir. La palabra espíritu, al venir de inspiración, nos quiere decir que todo aquello que respira es un ser espiritual. Por eso es muy bonito llevar estas prácticas que tienen que ver con la respiración. Nos ayuda a conectar con el mundo sutil. Por una parte, tengo que decir que es algo que a muchas personas el entrar en agua fría les puede suponer mucha dificultad, y hay muchas personas que no. Yo en concreto no me supone tanta dificultad entrar en agua fría porque básicamente he pasado por diferentes experiencias. Entre ellas he sido socorrista en mar abierto durante varios años, y recuerdo que cuando hice la formación de socorrismo la hicimos creo que fue en un mes de marzo, y tuvieron que retirarse 3 de los compañeros entrando casi en hipotermia. Entonces ya tuve un choque con el frío en una experiencia pasada en la que tuve que sacar coraje, ¿no?, desde el corazón. Y siempre me he sentido cómodo, ¿no?, en climas fríos. Entonces realmente ahí no había aprendizaje para mí. Sí que hay muchas personas que tienen mucha resistencia con el frío, y que aquí tienen una gran lección, ¿no?, el pasar por esa lucha interior de saber que tienen resistencia al frío y aún así hacerlo. Mucho valor, ¿no?, hay que tener para poder romper esa barrera. Realmente mi aprendizaje fue un poquito más allá. Nos estuvieron explicando que
Al principio, cuando estás tomando contacto con estas prácticas, lo normal es estar un máximo de 2 minutos en el agua. Que empiezas a pasar frío desde que te metes. Vale, perdonad que he tenido un problema ahí con el móvil, casi se me cae. Y como os contaba, nos estaban transmitiendo que realmente no es bueno estar más de 2 minutos y que cuando empiezas, a los 30 segundos aproximadamente... A ver, Olin, ves por allí, por favor. Siempre tiene que salir algún perro en uno de mis vídeos. A partir de los 30-40 segundos, después de sentir mucho frío, es cuando entras en esa conexión y puedes evadirte un poco del frío y de la temperatura, concentrándote siempre en la respiración. Y de esos 30 o 40 segundos en los que ya estás empezando a no sentir el frío, pues puedes llegar hasta los 2 minutos, al principio. ¿Cuál fue mi problema? Mi problema es que me evadí tanto en la respiración y en la música que teníamos alrededor, que nos ayudó muchísimo, que estuve algo más de 6 minutos en el frío. Y esto no es malo del todo. Lo malo fue que empecé a sentir frío y que luché contra él. Pero no era yo quien luchaba, era mi ego. Era mi ego quien estaba luchando contra ese frío, mandándome mensajes de tú puedes más, puedes aguantar más, sé fuerte. Y claro, eso me llevó a una reflexión muy, muy profunda. Y es que realmente tenemos que conectar con esa parte que tenemos vulnerable. Tenemos que conocer nuestros límites, nuestras limitaciones. Tenemos que comprender que no somos el más fuerte del mundo, que no tenemos que demostrar nada a nadie. Tenemos que apartar un poco el ego. Os comparto que yo durante muchos años he sido competidor en artes marciales. He competido en full contact, en kickboxing, light contact, taekwondo, en diferentes artes marciales. Y decidí apartarme de la competición cuando empecé a entender que competía para demostrar algo a los demás, cuando competía para demostrar a mi ego, cuando realmente no necesitaba competir. Es algo que sentimos que tenemos que hacer en una etapa de nuestra vida y de hecho yo pienso que la competición puede venir muy bien, sobre todo cuando te estás formando, cuando se está formando tu ego, cuando, por ejemplo, en la adolescencia, te va a ayudar mucho la competición, pero realmente cuando ya eres adulto y no lo haces de una manera sana, que es una competición insana, que es muy egoico, aquí sí que tuve yo ciertas reflexiones que me ayudaron a cambiar de perspectiva. Y me sentí así, en ese momento en el que yo estaba luchando contra mi propio ego, pensando que podía aguantar más, que no tenía que ser flojo, que tenía que ser fuerte. Realmente lo que hice fue apartarme de la realidad, porque la realidad es que ya llevaba mucho tiempo en el agua, que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, que el trabajo ya estaba hecho y que quedarme más era anclarme a mi ego, anclarme a lo que podían pensar de mí. Y esto no fue una reflexión que tuve en el agua, esto fue una reflexión que tuve luego, incluso gracias también a Nuna, que me ayudó también a entender el por qué quizás me había quedado durante tanto rato pasando frío, porque hubo una lucha de pasar frío, la cual no hay que llegar. Y bueno, esa reflexión espero que os sirva a la hora de saber que no tenemos que ser siempre el más fuerte, no tenemos por qué ser siempre el que demuestre que puede más, aunque tampoco tenemos que caer en el victimismo y en ser demasiado vulnerables. Hay que entender que podemos llegar a ser vulnerables, que todo es vulnerable en este mundo material, pero que tenemos que buscar ese equilibrio. No me puedo caer en el victimismo, ni puedo caer en ese ego que me dice que soy el mejor de todos y que puedo conseguir absolutamente
todo y que realmente soy más fuerte de lo que realmente soy. Somos fuertes, somos poderosos, por supuesto. Tenemos siempre esa fuerza dentro de nosotros, pero hay que conocer tanto nuestra fuerza como nuestra vulnerabilidad. Y ese es el mensaje que me dio el hielo y lo quería compartir con vosotros y con vosotras. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Creo que sois de ese pequeño porcentaje que podéis llegar a ver un vídeo completo y eso os honra porque cada vez la gente está de una manera que necesita vídeos cortos, necesita estímulos cortos y que no es capaz de generar una concentración y un foco cuando es un vídeo un poquito más largo. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo.